32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bien, es importante que usted tenga presente esos dos versículos porque es la única cláusula para un divorcio. Pero ¿es obligatorio el divorcio? ¿Qué haría usted si usted descubre que su cónyuge le fue infiel? ¿Se divorciaría? ¿Le perdonaría? Alguien diría, pero Cristo dijo esto, y esto voy a hacerlo. Eso es lo que vamos a explicar esta mañana. Le dije, este es un tema no muy agradable, ¿verdad? Aunque el apóstol Pablo habla del matrimonio en Efesios y en Colosenses, y el apóstol Pedro habla del matrimonio en Primera de Pedro. O sea que es un tema obviamente de actualidad, ¿verdad? Pero como le dije antes de predicar mi mensaje, para mí este primer momento de mi sermón es importante. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy bien interesado en que las personas obtengan la vida eterna. Yo no estoy interesado en que usted cambie, ¿verdad? Usted ya está grandecito, ya está grandecita, usted toma las decisiones que cree convenientes, ¿verdad? Y para mí es de suma importancia, y de hecho oro que toda persona que no ha puesto la fe en Cristo y viene a este lugar se salve, que obtenga la vida eterna por la fe sola, en Cristo solamente. ¿Y sabe por qué oro así? Porque esa es la clave para que una persona realmente cambie. Porque los inconversos no pueden cambiar su forma de ser, ¿verdad? Solamente los creyentes que adquieren el Espíritu Santo en el momento de la salvación están aptos para cambiar. Porque los cambios no los opera uno, sino que los opera el Espíritu Santo en el creyente, cuando el creyente no es carnal, sino que es un creyente dirigido por el Espíritu Santo. Muy bien. En la Biblia, hermano, existen 7 tipos de muertes, ¿verdad? Como le digo, este es un sermón que voy a predicar en el futuro. Y la palabra muerte no significa, ¿cómo se llama? Que deja de existir o extinción. No, la palabra muerte en la Biblia significa separación, ¿verdad? Porque del momento que usted nace físicamente, usted ya no va a morir nunca jamás, ¿verdad? Pero tiene ¿cómo se llama? La opción de poner la fe sola en Cristo para vida eterna. ¿Cuáles son esas 7 muertes que existen en la Biblia? Número 1, Jan. La muerte espiritual. Esta muerte es preocupante, ¿verdad? La muerte espiritual, le explico, es la separación del alma y del espíritu de Dios. Los no creyentes que están afuera y tal vez un par aquí adentro están separados de Dios, están muertos espiritualmente. Son unos inconversos, son unos incrédulos, son unos no creyentes y no son salvos. Esa es la muerte espiritual. Esa es la que ocurrió cuando Adán y Eva comieron del fruto, murieron espiritualmente. Muy bien, la segunda muerte es la muerte posicional. Y esa muerte me gusta. Mire, porque la muerte posicional es la separación del alma, cuerpo y espíritu de la naturaleza pecaminosa. Cuando éramos incrédulos no teníamos otra opción sino que solamente pecar, ¿verdad? Porque somos pecadores, naturalmente hablando. Pero cuando pusimos la fe en Cristo, morimos posicionalmente. Fuimos muertos con Cristo, sepultados y resucitados para una nueva vida. Le repito, la muerte posicional es la separación del alma, cuerpo y espíritu de la naturaleza pecaminosa que aún tenemos. Que por cierto, esa naturaleza nunca va a cambiar,
nunca va a mejorar. Por muchos años que tenga usted en el Evangelio y muchas veces ha leído la Biblia, no va a mejorar. Siempre va a existir esa inclinación al pecado personal. Tercera muerte. La muerte temporal. La muerte temporal es aquella separación de la comunión con Dios. Un creyente que no confía en sus pecados sufre esta muerte. Es una muerte temporal. El apóstol Pablo le llama en Corintios carnalidad. Esa es la muerte temporal, ¿verdad? El creyente está más enfocado en las cosas del mundo, ¿verdad? Cuarta muerte. La muerte operacional. La muerte operacional es la separación de la producción divina. O sea, el creyente tal vez no anda en pecado, pero no es fructífero. Viene, se sienta, oye la predicación, se va y su vida no evoluciona, ¿me entiendes? Y no quiere involucrarse en las cosas de Dios, sino que ahí está. Es salvo por gracia, ha puesto la fe en Cristo, pero no es fructífero. De hecho, es más, a veces hasta es huraño, pues no quiere ni hablar a los hermanos, pues, y somos una familia en Cristo, ¿verdad? Dice que aquí solo viene gente chambrosa, que solo gente hipócrita. ¿Será cierto? Sí, yo soy el primero de los chambrosos e hipócritas. Amén. Somos simplemente pecadores en recuperación, ¿verdad? Pero el que está muerto, bueno, el carnal mira un montón de defectos en la iglesia. Yo no sirvo por esto, y el hermano aquel, y hicieron esto, y dijeron esto otro. Es tu carnalidad. Servir al Señor, tratar de andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la muerte operacional. Número 5. La muerte sexual. La muerte sexual es la separación de la habilidad de reproducir. Es decir, el hombre ya no puede engendrar y la mujer ya no puede concebir. Número 6. La muerte física. Obviamente, la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, ¿verdad? Y eso lo vamos a sufrir todos si Cristo no viene en los próximos años. Pero el inconverso, si muere sin Cristo, ¿qué? ¿Se recuerdan que dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la muerte física debería de preocupar al incrédulo, no tanto al creyente. ¿Por qué? Porque la séptima muerte es la muerte eterna. Es la separación del alma, cuerpo y espíritu de Dios para siempre en el lago de fuego y azufre. ¿Creen ustedes en el infierno? ¿Creen ustedes en el lago de fuego? Ahí está en la Biblia. Otro día vamos a ver ese tema. Entonces, hermanos, esas son las 7 muertes, ¿verdad? El creyente ha muerto posicionalmente y eso es lo importante. Este es el incrédulo, le dije. Estos son creyentes carnales, la muerte física y muerte eterna. Muy bien, voy a mi mensaje. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En el original griego, que yo no hablo, pero que está en los libros, esta palabrita fornicación y adulterio es la palabra porneia, de donde tenemos el término muy popular hoy en día, es pornografía, ¿verdad? ¿Qué significa inmoralidad sexual? O sea, Pablo está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual. Pero bueno, ¿es una obligación el divorcio? Vamos a ver. Introducción. En la justificación, la rectitud perfecta de Cristo nos ha sido imputada por la fe.
En la santificación comenzamos a dar fruto y la rectitud perfecta de Cristo nos va siendo impartida. Todo esto es un proceso de crecimiento en obediencia, por la gracia de Dios y para su gloria. Este es más o menos un resumen de todo lo que hemos visto días atrás. Les recuerdo que el Sermón del Monte es ley. Cristo está predicando a judíos que están bajo la ley y da algunos mandamientos que luego Pablo los repite en sus epístolas, ¿verdad? Entonces, lo que vimos anteriormente, que la justificación, ¿verdad?, es la rectitud perfecta de Cristo que nos ha sido puesta a nuestra cuenta. Si usted ha puesto la fe sola en Cristo, si usted ha sido regenerado, usted ha sido salvado, ¿entiende? Usted ha sido justificado. ¿Qué se requiere para esto, hermano? Solamente creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Aquí no digamos a la gente que levante la mano o que haga una oración, no, sino que tiene que ejercer la fe sola en Cristo solamente, que Él hizo un pago completo en la cruz por todos nuestros pecados y que luego resucitó. Y solo eso. Sí, tenés que creer eso. Tienen que creer eso. Entonces, esa es la justificación, la rectitud imputada. Pero la santificación, en la comenzamos ¿a qué? A dar fruto. ¿Qué fruto? El del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, ¿verdad? Entonces, esta santificación es fruto, es la rectitud perfecta de Cristo y está siendo impartida en nosotros. ¿Qué más? Introducción. Hoy estudiaremos otras dos áreas en las que Cristo desea santificar a los creyentes: la fidelidad en el matrimonio y la honestidad al hablar. Estas se relacionan con el séptimo y noveno mandamiento, los cuales son: no cometerás adulterio y no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí hemos repetido casi por 17 años que la ley, que los 10 mandamientos no salvan. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto, no salvan. Nadie los puede cumplir los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos están, repito otra vez, en las cartas de Pablo, ¿verdad? Y son mandamientos para nosotros, no para ser salvos, sino que tenemos que hacerlos porque ya somos salvos, ¿verdad? Entonces, porque siempre la gente pregunta, o sea que para nosotros los 10 mandamientos ya no importan. No has entendido la gracia, no la has entendido, ¿verdad? Por eso aquí le decimos, venga a todos los cursos que pueda venir. Esta es una escuela. Yo preparo estos mensajes y yo aprendo, fíjense, y hay cosas que no le puedo decir porque no las va a digerir. Pero no sé de dónde sacan la idea de que solo el dominguito es el día del Señor y el que día de la iglesia. No sé de dónde sacan esa idea, ¿verdad? Y todavía solo el dominguito y no lee la Biblia en su casa. ¿Qué está haciendo? Iba a decir que está perdiendo su tiempo, pero no lo voy a decir, fíjense. Ya lo dije. Sí, está perdiendo su tiempo. Pues todo el tiempo va a ser un niño en Cristo, un niño conflictivo, peleón, llorón, berrinchudo o berrinchuda, viéndole defectos a la gente, a la iglesia, y que por eso no crecen. Así que ahí está fulano. Hermano, los mandamientos ahí están. No adulterarás, no fornicarás, son mandamientos que aún están vigentes. Pablo los enseña en Romanos, ¿verdad? Como le digo, hay una gente que es bien sencilla, que cree que la doctrina de la gracia de Dios es licencia para vivir como les dé la gana. No han entendido. Mire, yo le recomiendo que tome otra vez el discipulado. No ha entendido la gracia. Y es bien fácil no entender la gracia. Pero bueno, sigamos. Punto número 1.
La fidelidad en el matrimonio. Hay que entender que los fariseos habían distorsionado la ley moral del Señor. Ellos acomodaban los mandamientos a su conveniencia, de manera que fuesen fáciles de cumplir mediante una obediencia superficial. Ajá. Recuerden que le he venido diciendo en estos cultos atrás que los fariseos del tiempo de Cristo habían suavizado la ley, ¿verdad? Pero Cristo cuando vino a poner los puntos sobre las íes, ¿verdad? O sea, a interpretar correctamente la ley. Pero dice el versículo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que habían enseñado los fariseos. Mira, si tu esposa te quema los plátanos, divorciate. Amén. O sea, los fariseos enseñaban que los judíos podían divorciarse por cualquier causa, aun si le quemaba el café, si se lo ponía muy caliente o muy frío. Divorciarte. Es más, ¿se acuerdan cuando encuentran a aquella mujer en adulterio, verdad? Solo a quien atrapan. ¿Y al pícaro? ¿Y al bandido? No, ¿verdad? Entonces solamente querían matar a pedradas a la mujer y el bandido. No, quizás era amigo de ellos, ¿verdad? O algún tipo influyente de dinero. No lo agarraron, ¿verdad? Entonces los fariseos habían distorsionado la ley. Principio número 2. Habían interpretado Deuteronomios 24, del 1 al 4, como un mandato a divorciarse, al encontrar el más mínimo defecto o desacuerdo con su esposa. Otra vez. Habían interpretado Deuteronomios 24, del 1 al 4, como un mandato a divorciarse, al encontrar el más mínimo defecto o desacuerdo con su esposa. Entonces, espero que le quede claro, el divorciarse no es un mandato, aunque aquí hay una concesión o un permiso, pero no es obligación que lo ejecute. No es que me entendió. Entonces los fariseos, esta cita que es bien larga, Deuteronomio 24, la habían distorsionado. Y yo se lo voy a explicar por qué. Vamos ya. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Ajá. A Dios obviamente le aborrece el divorcio, ¿verdad? Moisés escribió esto, ¿verdad? Porque, fíjense bien, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le da divorcio. ¿Pero qué es la cosa indecente? Si la mujer caía en adulterio, ¿pega bien? Entonces el hombre, para que la mujer no muriera o no muriese apedreada, le decía, me voy a divorciar de Juanita porque no lava bien la ropa. El documento. Pero el hombre lo hacía protegiéndola, ¿verdad? Porque si no, la hubieran matado a pedradas, porque eso decía la ley. Que al fornicario, oye ven, que el fornicario y el adúltero tenían que morir apedreados, muerte súbita, muerte instantánea, porque Dios aborrece el adulterio. Y punto. Lo veo bien serio a ustedes. ¿Para qué vine este domingo? Pues yo estaba bien cómodo en la casa. Si yo estaba bien cómodo en Cuco, allá en la playa. Buen día, Ángel. Siempre me mira, me habla.
Estoy viéndome. Así que esa es la cuestión. Por eso Moisés les había dado ese permiso. Entonces viene Cristo a poner las cosas en su lugar. Principio número 3. En Mateo 19, del 3 al 9, le preguntan a Jesús por su postura acerca del divorcio para probarlo. Recuerde que casi todas las preguntas que le hacían a Cristo era para probarlo, a ver si se equivocaba en algo, ¿verdad? Esa es una costumbre antigua que aún se practica, ¿verdad? Voy a ir para ver si se equivocan en algo. Que dice Mateo 19, 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Más claro, imposible. Esa es la voluntad de Dios. Oigan bien, solteros, si quieren casar, ¿verdad? No se vayan a arrimar ahí por ahí. Es broma. Oiga, por lo tanto, el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, que esto es lo que me gusta, y serán una sola carne. Lo que le pasa a otro cónyuge también a ti te duele. Y cuando vas a tomar decisiones, pensás en tu cónyuge porque le va a afectar, ¿verdad? Entonces, ese es el mandamiento de Cristo. Y además dice, así, ¿dónde está? Así no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, si Dios ha juntado dos personas, no debería haber nadie que disolviera ese vínculo. Pero usted sabe que los incrédulos, los de Hollywood, los políticos, esos tipos se divorcian y se casan a cada rato. Obvio, son hijos del diablo, ¿verdad? No son temerosos de Dios. Así que esa es la voluntad de Dios. Que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero le digo, y el hombre es el más calenturiento, ¿verdad? Siempre está pensando en un modelo más nuevo. Estos picados bien entienden, pues. Si yo no explico nada, pues. Siempre están pensando en un modelo nuevo. Y a veces también la señora colabora, ¿verdad? Le pone como una osa. Como una osa que le han quitado a sus cachorros, puntos suspensivos. Lea la Biblia. Ahí está. O como una gotera, ¿verdad? Es su esposo, no es su hijo. Eso. Es su esposo, no lo hinquen. Y todavía en maicillo lo hinca, fíjense. Y aquí le pone también una silla en los brazos. Es su esposo, no lo hinque. Mateo 3, 19 a 39. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Hasta ahí. Si ven, ellos invocan a Moisés, el escritor de los primeros 5 libros. ¿Y por qué Moisés dice que era? ¿Cuál es la respuesta? Por la dureza del corazón de ustedes, hombres. Por eso, para que no fueran a poner, bueno, es más, ellos podían decir, esta mujer adulteró, y siendo mentira. Podía haber hasta un salvaje, ¿verdad? Que se inventara un adulterio de ella y la matan y queda viudo. Careperro ese, ¿me entiendes? No, pues sí.
Pues sí. Entonces, por eso Moisés fue un poco magnánimo o buena onda, pues, para que me entiendan. Dijo, por cualquier cosa, dale el divorcio, en vez de que te vayan a morir apedreada, ¿verdad? Pero Cristo dijo, no. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Me entendió? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, y fíjense que yo recuerdo que cuando yo comencé a ser un creyente salvado por gracia, hace muchos años, no se oía nada de problemas, bueno, de separación, mucho menos de divorcio, como hoy en día. Que hasta pastores famosos se divorcian y un modelo nuevo. No, pero de ahí de la agencia de carros, no me entiendan más. De las dos cosas, ¿no? Principio número 4. La respuesta de Cristo les sorprende, pues conocía sus corazones. Consta de 3 partes. Ajá. Y se asustaron cuando Cristo dio esa respuesta, ¿verdad? El primer punto es... Les recuerda el diseño original del matrimonio. Es exclusivo y permanente. Ajá. El diseño de Dios para el matrimonio es que estén siempre juntos, hasta que la muerte los separe. Por eso, soltera, piénselo bien en qué rollo se va a meter. Porque el hermano Irra dice que el matrimonio es como un demonio. Por eso no vino ahora, porque sabía que pero es con Dios, ¿me entiendes? Entonces, solteras, piénsenlo bien, porque el matrimonio Dios lo diseñó para toda la vida. Letra B. Corrige el error de que el divorcio es un mandamiento. Les enseña que se trata de una concesión debido a la dureza de sus corazones. Ajá. Corrige el error de que el divorcio es un mandamiento. Sí, dice el Señor, si tu cónyuge fornica, te puedes divorciar, pero no está mandando. ¿Sabe por qué? ¿Debemos los creyentes perdonar? Sí, ¿verdad? Pero claro, en un matrimonio donde hay golpes, donde hay mucho problema, hay reiterados casos de adulterio y problemas en la casa, eso es un infierno. Ahí sí se podría, aplicar ese mandato por bienestar, ¿verdad? Porque imagínense que donde hay golpes, donde hay violencia intrafamiliar, eso es peligroso. Aún fíjense que en España, que es un país de primer mundo, todos los años hasta llevan un contómetro de las personas muertas por sus parejas o exparejas. Y mire, y no solamente personas jóvenes, sino que también a veces personas de edad avanzada. Por eso dijo Cristo, por la dureza de vuestro corazón. Letra C. Les advierte que no deben tomar el divorcio a la ligera, pues en la gran mayoría de los casos lleva al pecado de adulterio. Porque en la sabiduría del hombre dice, si yo me divorcio de esta persona, con la experiencia que tengo ahora, no voy a fracasar en el siguiente. ¿Será cierto eso, hermano? No. A veces hasta puede ser peor tu segunda relación, ¿verdad? Pero es sabiduría humana. ¿Bien? Que aún los creyentes a veces caen en ese error. Así que el divorcio no hay que tomárselo a la ligera. Principio número 5. Cuando el divorcio no conduce al adulterio, cláusula de excepción.
cuando ha habido inmoralidad sexual en el matrimonio, lo cual es infidelidad. El cónyuge ofendido podría llegar a divorciarse y más adelante volver a casar sin estar cometiendo adulterio. Ajá. Como le dije, si en el caso de que haya violencia, haya golpes, ¿verdad?, haya reiterados casos de infidelidad, ¿verdad?, que ya se vuelve la situación insostenible, sí, se puede ejercer. Se puede ejercer el divorcio, pero no es la primera opción. ¿Qué dijo Cristo? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es el mismo mandamiento del principio. Le digo esto porque se me viene a la mente un caso que ocurrió allá en la zona occidental de un pastor cuya mujer le fue infiel varias veces. La primera, la segunda, la tercera, pero él quería divorciarse, pero la denominación donde él estaba predicando no se lo permitía, porque en los requisitos para el pastor dice marido de una sola mujer, y ellos entendían que el pastor tenía que estar casado. ¿Es cierto eso, hermano? No, no es cierto. Acuérdense que Timoteo era un pastor y era soltero. Otras palabras, una persona soltera puede ser un pastor de una iglesia sin ningún problema. Pero estos señores que malinterpretan la Biblia, que dicen eso de que el pastor tiene que estar casado. Entonces el hombre que no quería dejar la iglesia perdonó varias veces a la mujer y esta servía de burla, ¿verdad?, hasta que tomó la decisión, se divorció y dejó a la iglesia. La denominación le empujó a eso. Mire, y de esos casos hay, porque eso de interpretar la Biblia no es comida para cualquiera. Me recuerdo de otro caso de un pastor amigo mío. Yo no era pastor cuando lo conocí a él. Conocí a su familia. Una de sus hijas, mayor de edad, fracasó en su primer matrimonio. No hay problema. Con el tiempo esta muchacha se volvió a casar, que era legítimo, ¿verdad? Se había separado, ¿verdad?, estaba sola, conoció a alguien y se casó. La hija del pastor. Viene a la congregación, que por cierto es una de las más grandes en San Miguel. Viene a la congregación y dijo, a este pastor hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque no gobierna bien su casa. Porque su hija se volvió a casar. Y lo sacaron. Él después se fue para Estados Unidos, allá pastoreó, creo que falleció a principios de este año. Locos, ignorantes de las escrituras que han dañado a muchas personas. Muy bien, voy a avanzar. ¿Qué es porneia? ¿Qué es fornicación, dijimos? Inmoralidad, prostitución, adulterio, incesto, pornografía. En el original, donde aparece adulterio y fornicación, aparece esta palabrita en hebreo, ¿verdad?, que significa todo esto que acabamos de leer. ¿Y qué se resume en esto? En inmoralidad sexual. Muy bien. Principio número 6. Ojo, no significa que el cónyuge ofendido siempre se tiene que divorciar. Estamos llamados a luchar. Dios puede restaurar los matrimonios. Hay perdón en Jesucristo. Al Señor le desagrada el divorcio. Ese principio es clave. O sea, sí, ¿qué matrimonio no tiene problema? Todos. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Tenemos la naturaleza inclinada al mal, somos orgullosos, no nos gusta quedarnos callados, ¿verdad? Y
hay problemas en el matrimonio, y a veces por cosas muy, pero muy pequeñas e insignificantes. Entonces, en matrimonio hay que luchar, ¿verdad? Hay que llenarse de mucha paciencia. Por eso usted tiene que, solteras, tiene que escoger la persona ideal para no ir a vivir en un infiernillo después, ¿verdad? Entonces, sí hay perdón. Si uno de los cónyuges falla, el otro puede perdonarlo aunque no está obligado a hacerlo. ¿Entiendes? O sea, y ahí ya son decisiones personales. Yo solamente predico, no le voy a decir qué tiene que hacer en su vida personal. No, de hecho, no me gusta meterme en la vida personal de las personas, aunque me cuentan cosas y que son verdad, pero no me importa. ¿Qué dijo Malaquías acerca del divorcio, hermano? Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Se da cuenta que los pasajes contra el divorcio van dirigidos a los hombres? Porque somos los más promiscuos, somos los más calenturientos. Entonces, aquí habla de la mujer de su juventud. Mire, Malaquías, si usted recuerda, es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de los 400 años de silencio, y había una gran corrupción terrible, que aún los sacerdotes estaban corrompidos, ofrecían animales enfermos en el altar de Jehová, ¿verdad? Pero viene Malaquías y les corrige la plana: no abandonen a la mujer de tu juventud. Pues estaban divorciando cada rato. Eso me viene a la mente a un pastor que ya falleció de El Salvador, que se casó como 4 veces. Ya saben, ¿verdad quién es? Pero yo me di cuenta unos 3 años antes de que él muriera, que vino el hijo de él a San Miguel, reunió a los pastores de Oriente a regañarlos, porque muchos pastores estaban divorciando. ¿Y por qué? Tenían el ejemplo. Si es que la predicación más fuerte es nuestra vida, ¿verdad? El hombre, este pastor que falleció, fue muy buen consejero matrimonial. Yo aprendí muchas cosas de él, pero ya en la práctica era un desordenado. Obviamente después ya no predicaba del matrimonio, lo que daban los cassettes antiguos, donde él predicaba de eso. Entonces, aquí en Oriente habían muchos que se estaban divorciando. De hecho, yo conocí a un par de ellos. Uno de ellos fue maestro mío en el seminario, ¿verdad? Tenían el mal ejemplo del pastor general, ¿verdad? Muy bien. Avancemos, principio número 7. En resumen, ¿qué enseña Jesús en esta parte del Sermón del Monte? Que Dios hizo el matrimonio exclusivo y permanente, y que se debe luchar por salvar y mantener el matrimonio a toda costa. La única causa válida y razón de peso para un divorcio es un cónyuge inmoral que no está dispuesto a arrepentirse en repetidas oportunidades. Lo que le dije hace poco, ¿verdad? ¿Cuál es la única razón? Un cónyuge inmoral que no está dispuesto a arrepentirse, ¿verdad? Es un infierno. Porque allá lo hace abiertamente, la gente lo mira, la gente comenta y se cae en un descrédito y en una vergüenza, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar este punto y concluimos con que los matrimonios cristianos deben ser diferentes, deben luchar por reflejar a Cristo. Para ellos el divorcio no es una opción,
ni es cosa ligera, pues puede conducir a un estilo de vida de adulterio. Ajá. Oye bien, si no nos estamos alimentando de la palabra, por la lectura, u oyendo buena predicación, estamos débiles espiritualmente. Esta situación puede ocurrirle a cualquiera. Por eso es necesario que todo creyente salvado por la gracia crezca espiritualmente. Que adquiramos conocimiento de la Biblia. Si usted puede en su casa, yo no estoy diciendo que venga a todos los cultos. No. No, que en la comodidad de su casa pone su aire acondicionado, abre la Biblia y medita en ella y lee. O más ahora con toda la tecnología que hay, usted puede buscarle en internet, ahí está todo el libro de Tito, por decirle algo, de Filemón, que es una página. Ahí está el audio en YouTube, pone el audio y sigue usted la Biblia con la lectura, con los ojos, se está alimentando, está alimentando. O se pone audífonos y oye, se está alimentando directamente de la palabra de Dios. Algunos me han dicho, mire que yo oigo a este predicador, no es mal, pero primeramente fíjese si él habla de la justificación por la fe sola. Si él dice que la vida eterna es por la fe sola en Cristo, vale la pena oír a ese predicador. Pero si no, hasta lo puede confundir. Mejor vaya a la Biblia, vaya al Nuevo Testamento directamente para oír el sano consejo de Dios. También me ha dicho, mire hermano, es que a mí me gustan los salmos. Y siempre que le pregunto a esa persona, ¿qué está leyendo? Salmos, son lindos los salmos. Son 66 libros, hermano, le digo yo, ¿verdad? Con mucha paciencia y amor. Son 66 libros. Lo que pasa es que Salmo casi no confronta el pecado personal. Y para eso sirve la Biblia, que Dios te diga en sus versículos qué estás haciendo, qué estamos haciendo mal, qué no estamos haciendo bien, cómo somos como esposos, o como hijos, o como vecinos, o como creyentes, o como servidores. La palabra te va a hablar directamente. Y a veces no gusta. No nos gusta. Muy bien. Vamos rapidito al otro tema. Es la honestidad al hablar. ¿Los seres humanos somos mentirosos? ¿Los creyentes somos mentirosos? ¿Quiénes somos mentirosos? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Respuesta. Igual. Igual porque todos somos pecadores, pero en la práctica, ¿qué se oye que son más mentirosos? ¿Quiénes son los que caen más en una relación de infidelidad? Los hombres. Y ese pecado es perverso, ¿verdad? Porque muchas veces la mujercita, la novia del sinvergüenza, ¿me entiendes? No sabe que es casado, o el bandido le ha dicho que tiene problemas con la esposa, ¿verdad? Que no se llevan bien y que se va a divorciar. Es un cuento viejo, pero las hipotas se lo creen. Entonces la muchacha inocente, y a veces no tan inocentemente cae, tiene necesidad económica. Y el pío busca, y el león busca en su radar a alguien que tiene necesidad económica para caerle encima. Y ella que necesita, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Verdad que, bueno, antes se acostumbraba más eso, ¿verdad? Te lo juro por mi madre.
¿Y quiénes hacían eso? Los mentirosos, ¿verdad? Porque la verdad, aún en los labios de un mentiroso, es una verdad sospechosa, ¿verdad? Hoy casi no se usa eso, no se usa, casi la gente no jura, pero dice, créeme, te voy a pagar, sí, te voy a pagar, hasta te voy a dar interés, y después se esconden o se van de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso dice Cristo, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Vas a recibir el discipulado? ¿Sí o no? Yo he recibido un montón de esperanzas, fíjense, de que van a recibir el discipulado. Y ahí me tienen, esta semana no, la otra semana, en este lugar, mejor en este otro, y no saben nada. Y personas adultas, empresarios exitosos, ¿me entiendes? Pero que le tienen miedo a la Biblia, aún profesionales, abogados, ¿verdad? Pero le tienen miedo a la Biblia. Y hasta les digo yo, no es obligación que se congreguen en nuestra iglesia. Déjese enseñar. Yo quiero que usted obtenga la vida eterna por la fe sola en Cristo. Sálvese y vaya a la iglesia que le ronque la gana, ¿verdad? Pero la gente teme ser confrontada por la palabra de Dios. Y le gustan más esos clubs sociales, aún iglesias que son clubs sociales. Esta semana vi que una iglesia, Abilio, ponerle coco a esta. Esta semana vi a una iglesia que hizo una noche de postres. Sorbete, pastel, unas mesas llenas. ¿No te apetece, Abilio? O sea, estrategias humanas para atraer las personas. Si a alguien no le satisface el evangelio de la gracia de Dios, si a alguien no le apetece, no le sacia la salvación, la vida eterna por la fe sola en Cristo, ninguna actividad que se haga en la iglesia le va a saciar, porque Cristo es el pan de vida. Y que de él comiere, no tendrá hambre. Jamás, jamás. Muy bien, desarrollemos ese tema, la honestidad al hablar. Principio número 1. Así como los fariseos acomodaban la ley moral a su conveniencia en el aspecto del matrimonio, también lo hacían en cuanto a los juramentos. Sí, ¿verdad? Se habían inventado unos juramentos, ¿verdad?, que no eran la verdad, y por eso Cristo los reprende fuertemente. Y le dice eso, que las personas digan sí o no. Que por cierto, cuando yo evangelizo a alguien y lo veo así un poco rudo, testarudo, ¿verdad?, y no tengo tiempo, o él no tiene tiempo, le digo, mira, solamente contestame sí o no. ¿Tenés seguridad de vida eterna? Pero es que sí, salud, pues le digo. No entendió qué es sí o no. Como le digo, pero la sabiduría humana es tan tonta que siempre se quiere excusar. Entonces, cuando no me contestan sí o no, ahí nos vemos. Salud, Lulú, que te vaya bien. Principio número 2. Perjurar se refiere al acto de poner a Dios como testigo de que lo que estamos diciendo es verdad, cuando en realidad estaban mintiendo. ¿Se acuerda de eso? Te lo juro por Dios que te voy a pagar. Que se muera mi madre si no te pago. Salvaje. Salvaje. Así decían para convencer al individuo que les prestara dinero, ¿verdad? Pero que tenía intención de pagar, para nada. Léeme otra vez el principio número 2. Perjurar se refiere al acto de poner a Dios como testigo de que lo que estamos diciendo es verdad, cuando en realidad estaban mintiendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te lo juro por Dios que lo voy a hacer.
y de que están hablando no lo van a hacer. Segunda cita, Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ese es un mandato, hermano. Y no juraréis, simplemente. No estés inventando. Tercera cita, Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Esto de cuando haces voto, cuando haga usted una promesa a Dios, hágalo. O mejor, no prometa, porque es a Dios, ¿verdad? Eso es bien feo, bien feo. Principio número 3. Los fariseos decían, con tal que no jures por Dios, ni uses el nombre de Dios para pequeñeces, no hay problema si no cumples tus promesas. En otras palabras, mientras no hayas jurado por Dios, está bien mentir. Eso se llaman los fariseos, ¿verdad? Por eso Cristo les vino a corregir lo que estaban enseñando. ¿Por qué? Porque la intención de Cristo era que la ley, oye bien, la ley, los 10 mandamientos, el no mentir, el no adulterar, no fornicar, tenía que hacer culpable a la persona y esta persona tenía que buscar un salvador. Ese es el objetivo de los 10 mandamientos. Si usted oye bien, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero el inconverso, la ley, los 10 mandamientos o el mandamiento no mentirás, les hace ver a ellos que son pecadores. Usted puede preguntarle, ¿habrá alguna persona en el mundo que nunca haya mentido? La respuesta, no. Entonces, él mismo se considera un mentiroso. No codiciarás. ¿Quién no codicia? Entonces, los 10 mandamientos nos confirman que todos los seres humanos somos pecadores. Pero hay un grupo, hay un rebaño pequeño que está bajo la gracia de Dios, que ha puesto la fe en Cristo. Los 10 mandamientos no los condenan. A los no creyentes sí los condenan. Sí los condenan. Entonces, por eso hay que mostrar los 10 mandamientos al incrédulo. Entonces los fariseos no decían, si juras y no mencionas el nombre de Dios, puedes mentir, no hay problema. Farsante. Principio número 4. Todavía tenían el descaro de permitir jurar por otras cosas que no sean Dios. ¿Otra vez? Todavía tenían el descaro de permitir jurar por otras cosas que no sean Dios. Entonces ellos habían inventado esta fórmula, mira. Mateo 23, 16 al 22. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el otro del templo, es deudor. Por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Esas son palabras de Cristo. Mire cuántas veces utiliza el verbo jurar. 1, 2, 3, 4. Y aún no ha terminado. ¿Verdad? Entonces, estos eran inventos de los fariseos que le habían enseñado a la gente. Y continúa el versículo 19. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué dijo allá Cristo? No jures mejor por ninguna cosa, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Pero como le digo, eso, y los versículos anteriores, eso es religión. Eso es religión.
que los seres humanos se inventan para tener entretenida a la gente, ¿verdad? Usted hoy cuando llega a su casa pone Facebook, si tiene iglesias agregadas en su Facebook va a haber predicaciones. Ponga un par, nada de Cristo, nada de sangre, nada de redención, nada de justificación, nada de propiciación, nada de vida eterna. Solo pórtese bien para si al caso tal vez alcanza la salvación. Ya ves que ni mencionan solamente entretenimiento moral o predicaciones motivacionales. Descubre el campeón que hay en ti. Avanza al siguiente nivel. Este es el año de prosperidad. Y a la gente le gusta ese mensaje, ¿verdad? Muy bien. Principio número 5. Jesucristo les dice, no sean mentirosos, digan la verdad sin necesidad de jurar. ¿Otra vez? Jesucristo les dice, no sean mentirosos, digan la verdad sin necesidad de jurar. Hay una frase que la mentira camina 100 días y la verdad en un día la alcanza. Una persona que hace una mentira tiene que seguir mintiendo para mantener la primera mentira. Así como le pasó al rey David. Cometió su adulterio, pecado grosero, y después tuvo que seguir actuando para tratar de cubrir su primer pecado personal. Y le fue fatal. Le fue fatal. Es mejor enfrentar la realidad, ¿verdad? Y hablar con el cónyuge, mira. Bueno, a veces no es bueno ni hablar tampoco. Los seres humanos somos bien complicados. ¿Qué dice Mateo 5:34 al 37? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuál es el objetivo que perseguía Cristo con esta enseñanza, hermano? Que los cristianos seamos sinceros, seamos reales, que digamos la verdad a pesar de que nos cueste, que vamos a ser reprendidos. Pero como le digo, si le metimos a una persona y después la persona se da cuenta que le metimos, nos va a poner el rótulo de mentirosos. Terrible. Entonces, esa es la enseñanza de Cristo. Que conectemos la lengua al cerebro al hablar y seamos sinceros, seamos reales. Que yo sé que no es fácil. No es fácil, hasta vamos a perder amistades o aún dinero cuando digamos la verdad. Pero esa es la palabra de Dios. Principio número 6. Les dice, ustedes juran constantemente porque están habituados a mentir. Esto procede del diablo. Esto es grave, ¿verdad? O sea, Cristo Jesús, Dios Hijo, confronta a los fariseos mentirosos y les dice que una característica de los hijos del diablo es mentir. ¿Por qué? Porque él ha sido padre de mentiras desde el principio. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Permíteme. Cristo le está diciendo a los líderes religiosos de ese tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, ¿verdad? Fíjese que lo que Cristo dice acá,
¿Se acuerdan que David adulteró con Betsabé? ¿Verdad? Y luego él cayó en homicidio. Claro, él se arrepintió de su pecado, lo confesó, ¿verdad? Y restauró su comunión con Dios, ¿verdad? Entonces Cristo le está diciendo, oye bien, a los líderes religiosos que engañaban a la gente y la mandaban al infierno, hijos del diablo. Y es lo que pasa ahora con mucho predicador. La mayoría lo hacen por ignorancia, ignorancia de las escrituras. Fíjense, siempre que yo discipulo me hacen esta pregunta: ¿y por qué los pastores no predican estas verdades, hermano? Porque la mayoría no ha querido ir a estudiar a un seminario bíblico. Y aún yo fui a los seminarios donde no me enseñaron la doctrina de la justificación. No lo digo por jactarme, lo digo para que usted vea lo grave que es. Porque los seminarios, lo que les encanta a ellos, a fin de año graduamos 40 nuevos pastores. El siguiente año graduamos 30 pastores, le dan un gorrito de eso, hay una cosa, un trapo aquí, ¿me entiendes? Rayado. Y los seminarios se llenan la boca de cuánta gente gradúan. Y conste, la mayoría de pastores activos hoy no han estudiado. Y algunos se meten al seminario para ganarse el dinero más fácilmente. Entonces, eso es lo perverso. Por eso digo yo, ponga atención a cada predicador que a usted le guste. Yo te digo, no lo oiga, pero identifique si habla de la vida eterna por la fe sola en Cristo en su predicación. Si no lo menciona, es una charla motivacional nada más. Un buen discurso que entretiene a la gente, que te hace reír, te hace sonreír, te hace sentir bien. Y a la gente le gusta eso. No le gusta que lo confronten, ¿verdad? Oía a un hermano ex copero de seminario esta semana y predicando en Timoteo y decía él: si estas cosas que habla la carta a Timoteo, tu pastor la está enseñando, huye de esa iglesia, dice él. ¿Es cierto? Mi hermano, si la gente que va a esas iglesias evangélicas falsas leyera la Biblia, mire, así se salieran. Y que estuviera ahí de diácono o de pastor de zona o cantante, lo que sea. Pero no. A ellos les gusta que les digan que es el diácono fulano, ¿verdad? La líder de ministerio tarda, el que está al frente cantando. Les gusta a la gente. No les importa su salvación, no les importa la lectura de la Biblia. Si tan solo leyeran Gálatas, hermano, que se lee en menos de 15 minutos, y permitieran que alguien se los explicara, que donde están metidos están pervirtiendo el evangelio de la gracia. Pero como me dijo un fulano hace años: ¿vos querés que me cambie a tu iglesia? No, le dije. Te pregunté si tu pastor predica la vida eterna por la fe sola en Cristo. No, ¿vos querés que vaya donde vos predicas? No, le dije. Solo ese tipo me ha contestado eso. Los demás quizás lo piensan. Aún cuando les digo del discipulado, no es que te me quiere convencer y que yo después vaya a su iglesia. Nada que ver. Nada que ver. Bien, vamos terminando. Pero usted no cocina hasta ahora, usted compra la comida, así que regáleme 5 minutitos. Principio número 7. Si usted jura por lo que sea, pero miente, está tomando el nombre de Dios en vano. Así que no jure mejor. Si usted jura por lo que sea, pero miente, está tomando el nombre de Dios en vano. Principio número 8. En resumen, ¿qué enseña Jesucristo en esta parte del Sermón del Monte? No mintamos unos a otros,
cumplamos nuestras promesas. Seamos personas de palabra que no necesitan jurar para convencer a otros que les crean. La mentira ofende a Dios y los falsos juramentos toman su nombre en vano. Qué buena conclusión, hermano. No mintamos unos a otros, cumplamos nuestras promesas. Si no lo va a hacer, no lo prometa. No lo prometas, sencillo. Seamos personas de palabra. ¿Se acuerdan antes, verdad? Cuando una persona pedía prestado dinero, decía, te doy mi palabra que te voy a pagar. Y eso era real, hermano. La palabra debería ser como una firma legal. Exacto. Exacto. Mire, y la gente antes era bien cuidadosa para pedir prestado dinero. Solo que estuviera bien necesitada y daba su palabra, honraba su palabra que iba a pagar, y la gente le prestaba. Pero claro, la humanidad ha ido mejorando con el tiempo, hermano. ¿No? Yo todavía alcancé a ver que antes en San Miguel la gente en el día pasaba con la puerta abierta. Y era costumbre a veces salir en la tardecita o la noche, salir a la puerta de la casa a platicar con su familia, con vecinos. Eso es del siglo pasado. Eso es época prehistórica. Pero sí, la gente era muy honrada. Gente que trabajó en ventas, ¿verdad?, lo confirman. Hoy es algo terrible. Conclusión. El cristiano debe ser diferente al mundo, pues aborrece la mentira y el engaño. Se debe esforzar por practicar una rigurosa honestidad con sus palabras, acciones y pensamientos. Solo Dios nos puede ayudar. Sí, esto es difícil, no es fácil. Vamos a orar, así que le pido que incline su rostro y nuestro hermano Jan va a orar. Padre, Señor, mi Dios y mi Rey, que estás en todo lugar, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos has dado, por esta bendición de poder estar acá en tu casa, escuchando tu palabra y alabando tu nombre y bendiciéndolo, Señor. Gracias por lo que nos has dicho esta mañana y te pedimos que nos lleves con bien a nuestra